fue Jefter hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en sus manos. Entonces volvió Jefter a Mispa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danza. Y ella era solo su hija, su única hija, no tenía fuera de ella hijos ni hijas. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me ha abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retratarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le ha dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Después que murió Gedeón, por 40 años hubo paz en la tierra. Pero cuando vemos más adelante que los israelitas volvían a hacer lo mismo. Y dice que en el libro de Jueces, 7 veces aparece la palabra: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y abandonaron a su Dios Redentor. 7 veces. Es decir, que ellos volvían a lo mismo siempre. No eran fieles a Dios. Dios lo perdonaba, traía juicio contra ellos, lo perdonaba y ellos volvían a hacer lo mismo. Ellos no oían al líder, no oían a nadie. Porque desde la generación pasada, desde que murió Josué, esa generación de Josué y toda esa generación murieron. Se dice la palabra que ellos no conocieron a Dios. No habían hablado de Dios, pero según como vemos la palabra, sí siempre el Señor tiene un remanente que conoce de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios tiene que seguir siempre adelante. Ahora mismo nosotros estamos aquí, un pueblo fiel a Dios, pero allá afuera hay muchos que no conocen del Señor. Entonces, por eso dicen: no, el mundo entero no conoce del Señor. No, hay una parte que sí conoce del Señor, y esa parte, esa es el instrumento que Dios usa para que su obra continúe. En aquel tiempo fue Gedeón, fueron 12 jueces. Ahora le tocó a Jefter. Y aunque Jefter era un hijo que lo habían apartado sus hermanos, porque era hijo no deseado, era hijo fuera de matrimonio, ellos no permitieron que él heredara. Eso mismo pasa con nosotros. Porque los jueces, mis hermanos, es una vivencia no vamos a hablar de la política, sino en lo espiritual. La condición espiritual que ellos estaban en ese tiempo, esa misma condición espiritual está ahora. De que no escuchan a Dios. Los jueces en aquellos tiempos le decían que se apartaran de su idolatría. Ahora el Señor manda evangelistas, manda misioneros a que se aparten de Dios, y no quieren aceptar a Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron nos dio potestad de ser hijos suyos. Nosotros ahora somos, para ellos, los israelitas, somos hijos que no tenemos herencia, pero sí tenemos herencia porque somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Dice que todas las narraciones individuales de los jueces describen la apostasía de Israel. Es decir, habla de la condición espiritual en que se encontraba Israel después que murió Josué y su generación. Dios le levantaba a líderes y ellos tampoco oían los líderes.
La opresión, la opresión y las calamidades que hemos visto en los capítulos anteriores no logran cambiar permanentemente la conducta de Israel. Más bien, su corazón se endurece y cada vez más su idolatría. Cuando el corazón del ser humano se endurece, nos olvidamos de Dios y de su promesa, lo que le hemos prometido. Por eso es que muchos están en el camino del Señor y cuando su corazón se endurece por cualquier cosa que pasa, se apartan de Dios. Por eso es que nosotros tenemos mucho que cuidar esta salvación, porque vamos a encontrar tropiezo. Pero tenemos que tener la mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de la fe. Si los israelitas habían tenido la mirada puesta en el Señor en todo tiempo, ellos no habían ido a adorar ídolos. Porque lo primero que Dios le dijo a Gedeón fue: quita los altares, tumba esos altares, quita esos ídolos. Y él obedeció y se encontró hasta en problemas, porque ellos no querían. Pero sin embargo, Dios le dio la victoria. Y ahora mismo pasa eso con Jefté, que aún siendo un hijo no deseado, Dios vio su corazón, que él perdonó a sus hermanos y cumple su promesa. Y por eso él fue el instrumento que él usó para libertarlo de los moabitas. ¿Quién tiene el micrófono? Vamos a ir leyendo lo que el micrófono llega. Más bien su corazón se fue endureciendo y cada vez aún aumentaba más su idolatría, hasta el punto que no se conformaron solo con la adoración de las deidades cananeas, sino también empezaron a rendirle culto a los dioses de Sirio, de Sidón, de Moab, de Amón y los dioses falsos de los filisteos. Jueces 10:6. De nuevo Dios intervino con una nueva opresión hacia este pueblo de dura cerviz, ahora por medio de los moabitas. En esta ocasión Dios levanta un libertador a Jefté, hombre esforzado, valeroso, que supo superar el dolor por el rechazo de sus hermanos, quien después lo buscaron para que fuera su caudillo, y ungido por el Espíritu Santo de Dios, recibió el valor y el coraje para libertar a Israel de sus enemigos. Hermano, ¿quién tiene el micrófono? Hágame el favor, llévele el micrófono al hermano Estanislao. 1A. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Desarrollo del estudio. Jefté recibió los ataques ante la humillación y ayudó a su pueblo. Jefté desheredado y rechazado por su familia. 11:1-3. Jefté fue un hijo no deseado, nacido de una relación entre su padre Galaad y una mujer ramera de Siquem. Galaad, su padre, tuvo varios hijos y con su esposa legítima, y cuando crecieron echaron a Jefté diciendo que no participaría de la herencia de su padre. Jefté tuvo que huir y encontró refugio en Tob, ciudad ubicada a unos 32 kilómetros de Ramón de Galaad, pero el rechazo, la vergüenza y el dolor de verse separado de los que en realidad eran los suyos no lograron destruir la entereza y el valor de este galaadita. Todo lo contrario, parece que los años de ignominia que sufrió fortalecieron su carácter y se convirtió en un hombre acostumbrado a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida. Entonces Jefté se rodeó de una banda de ociosos que incursionaban contra aldeas y caravanas, pero había un propósito muy distinto para la vida de este renegado. Dios lo
escogería no solo para cambiar el curso de su vida, sino también usarla para la gloria de su nombre. Dios le bendiga, Amén, hermano. aleluya, amén. Dice Jueces 1:3. Jether Galandita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jether era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, las cuales cuando crecieron lo echaron fuera a Jether, diciendo: no heredará en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jether de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tengo como el libro, tengo un libro aquí. Dice que gloria a Dios. Y este resolvió ayudar a sus hermanos. Y este fue un instrumento que Dios usó. Pero lo primero que Dios hizo en él fue limpiar su corazón. Si él no había tenido un corazón humilde, él no había sido usado por él, porque él se humilló. Lo primero que hizo que se humilló y perdonó a sus hermanos. Dice que una promesa viene del evangelio, que significa anuncio o mensaje mediante Dios se compromete a otorgar algo bueno. Como cuando le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. En ningún momento Dios nos desampara, siempre y cuando nosotros le somos fieles. Jefté significa el que abre o el que liberta. El nombre proviene del libro Jefté. Fue un líder a pesar de su origen. Cada juez comenzaba con una solución peor. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Y él, en juicio, Israel volvía y clamaba a Jehová, y Jehová en su gran misericordia le daba un libertador. Pero inmediatamente le daba la victoria. Pasaban años de paz y ellos volvían y recaían. Es decir, volvían a la apostasía, porque era un pueblo de dura cerviz. Dice que la ignominia significa vergüenza o desprecancia pública, pérdida de respeto y dignidad que sufre una persona debido a una acción vergonzosa. Es una humillación. Es decir, que a él lo humillaron, y con todo y que lo humillaron, él superó esa situación. Hermano Gabriel, vamos a pasar al 1B, por favor. Uno ve, los líderes de Galad piden ayuda a Jefté. Cuando los israelitas de la Transjordania se vieron almacenados por la inminente invasión de los amonitas, buscaron un comandante que los dirigiera, pero no lo encontraron entre los suyos. Sin embargo, había llegado a sus oídos la reputación de Jefté, hombre esforzado y valoroso, y fueron a buscarlo. Los ancianos de Galad se apresuraron a la tierra de Tob. Jefté los reconoció enseguida y
les reprochó todo el mal que le habían hecho. Aún más les preguntó cómo se atrevían a buscarlo ahora que estaban atravesando una situación de angustia, cuando en el pasado lo habían expulsado de Galaad en una forma tan cruel y despiadada. Pero los ancianos reconocieron su error y le pidieron que los acompañara para pelear contra los hijos de Amón. Ven y serás nuestro jefe para que podamos defendernos. Comprendemos que te hemos tratado injustamente y por eso hemos venido a fin de mostrar que te tenemos confianza, haciéndote nuestro caudillo. Cuando jefe exigió una definición cierta, nuevamente los ancianos afirmaron que si los liberaba sería su jefe y caudillo. Si me permite. Sí. Gloria a Dios. Nomás estaba pensando en la situación esta porque yo pasé por una situación similar en mi escuela. Tengo 10 años en el distrito donde estoy y yo fui director de una escuela y injustamente después de 4 años de servicio me movieron a otra posición porque una persona, yo no sé, yo no le caía bien, yo no había hecho nada malo y yo me quedé callado. Yo fui, es lo que sentí yo hice mucha oración porque me ofrecieron otras posiciones en otros distritos para director, pero yo sentí una incomodidad, no me podía ir de ahí. Y 2 años después de servicio, en un nivel más bajo, ellos vienen y me buscan para atrás y me dicen, nosotros reconocemos que hicimos un error. Ese fue un tiempo especial porque ya yo tenía otras ofertas. Yo les pude decir a ellos, ustedes me hicieron esto y lo otro, pero ahora me vienen a buscar. Yo hay como similaridades con este hombre, pero otras cosas se me vienen a la mente. Él les reclamó y luego me acuerdo de José con sus hermanos y no les reclamó, les dijo, ustedes me quisieron hacer daño, pero de todas maneras yo le doy gloria a Dios porque esto pasó y con la voluntad de Dios. Es nomás cosas que se me vienen a la mente, como nosotros respondemos aun cuando la gente nos maltrata. Jesucristo es el máximo ejemplo, cómo hace las cosas Jesús, porque nosotros la carne se nos quiere alebrestar y queremos reaccionar de una manera que tal vez no es la voluntad de Dios. Amén, pero el Señor se glorifica, por eso es que dice que todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Porque en el momento vemos el problema, pero después vemos cómo las puertas se abren. Y eso pasaba aquí. Este fue humillado y desterrado, pero después fueron y lo buscaron y ellos se humillaron. Y lo mejor es cuando uno reconoce su error, lo primero que uno debe de hacer es reconocerlo y arrepentirse, ir pedir perdón a la persona que le hizo el daño. Y eso hicieron los ancianos. Entonces dice, y a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos manda a perdonar. Dice que el perdón es dejar atrás los rencores y las amarguras. El perdón es la decisión consciente de dejar ir el resentimiento y la ira por una ofensa. Esto no significa justificar el daño, sino liberarse de la influencia negativa de la ofensa. Este es un proceso que permite a la persona sanar y seguir adelante. Cuando nosotros perdonamos, podemos seguir adelante y no nos detenemos, no tenemos raíz de amargura. Pero cuando nos sometemos al dolor, entonces nos enojamos y caemos en depresión. Por eso es que el Señor nos manda a perdonar, no 7 veces, no, 70 veces 7. Es decir, que es ilimitado, es siempre que tenemos que perdonar. Cuando Pedro le preguntó,
Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Le dijo, no 7 veces, no, 70 veces 7. Y 70 veces 7 es un número ilimitado, 490. Pero no es el número lo que tenemos que ver, sino que siempre hay que perdonar. Para que nuestras oraciones lleguen, hermano, tenemos que perdonar y no guardar raíz de amargura. Porque eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo siempre recaía por su dureza de corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y solamente Dios es que lo conoce. Aquí nuestro pensamiento y todo, solamente Dios es que lo conoce. Ustedes no miran a nosotros, nos miramos uno a otro, pero Dios es el único que conoce nuestro corazón. La intención que tiene nuestro corazón, sea positivo, sea negativo, para destruir o para edificar. Dios es que lo conoce. Y Dios retiene su juicio, pero cuando Él decide juzgar como Padre, Él no deja que nosotros trompecemos con nuestra propia piedra. ¿Para qué? Para que nos levantemos. Hermano Noel, la parte C, aceptó. Dice, Jefté acepta ser el caudillo de sus hermanos en Mizpa. Jefté consintió en acompañarlo solo si le prometían que seguiría siendo su comandante cuando cesara la lucha. Si Jefté hubiera pensado en la venganza por todos los desprecios que había sido objeto en el pasado, este era el momento para hacerlo. Era la ocasión para ver humillados hasta el polvo a los que habían rechazado y desheredado. Pero al hombre que Dios había escogido como libertador y juez de Israel, ni la maldad de los suyos ni el destierro que habían podido arrancar su corazón el temor a Jehová. Este es un gran ejemplo de que los hijos de Dios no deben guardar rencor. Si lo hace, siempre habrá un impedimento para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Jefté iría con ellos, pero debían prometerle que al terminar la guerra no sería desechado nuevamente. Seguiría siendo su jefe tanto en lo militar como en lo civil. Los ancianos aceptaron esta condición y solemnemente pusieron a Jehová como testigo de aquel acontecimiento. Todo el pueblo reconoció el liderazgo de Jefté, pues eso era lo importante en este momento, y en un acto público lo eligieron como su caudillo. Amén, aleluya. ¿Quién me busca? Romanos 12, 21. Aunque este sufrió por los errores de su padre, en todo tiempo le fue fiel a Dios, porque él conocía. Por eso yo le digo, dice que esa generación no conocía a Dios, pero Dios siempre tiene una generación, un remanente fiel. El que abre su corazón a Dios le es fiel a Dios. Y Jefté, a pesar de lo que estaba pasando, que era un hijo no deseado, él buscaba de Dios y era un hombre temeroso de Dios. Por eso fue que Dios lo llevó a ser su instrumento para libertar al pueblo. Él fue uno de los jueces mayores. De los 5 jueces mayores, Jefté fue uno de ellos. ¿Quién tiene el micrófono? Amén, hermana. Amén. Ahí está, estaba apagado. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Cuando alguien nos hace daño, nosotros no podemos responderle igual, sino oye lo que dice la palabra, vence con el bien el mal. El que le es fiel a Dios, le es fiel a las demás personas. Ahora, cuando nosotros no le somos fiel a Dios, no le somos fiel a nadie y no perdonamos. Por eso nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Y cómo que lo vamos a hacer? Perdonando lo que nos hacen. Esta clase, hermano, hay que llevarlo no a lo político, no a lo espiritual, a nuestra vida. Porque Israel es el reloj de Dios. Él mandó libertador, pero él mandó el libertador mayor, que fue nuestro Señor Jesucristo, que por él hoy nosotros estamos aquí recibiendo herencia. Porque cuando él vino a los suyos, no los recibieron más. A los que recibieron, eso le dio el potestad de ser hijo suyo.
Y ahora nosotros somos sus hijos. ¿Qué me busca Efesios 2, 2:19? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros venimos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos quien nos defienda. Amén. Solamente el 19. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Puedes seguir? Un poquito más. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Es decir, que tenemos que ir edificando en todo tiempo, no destruyendo, no edificando, porque pertenecemos a la familia de Dios. ¿Okay? Hermano Aldo, ¿hay preguntas antes de pasar a la parte 2? ¿No hay preguntas? Entonces, vamos a la parte 2, hermano Aldo. Venció a los amonitas y cumplió su voto a Dios. Y un ungido por Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Jefte venció a los amonitas y cumplió su voto a Dios. Jefte es ungido por Dios y hace un voto. Jefte usó una táctica diplomática para tratar de evitar el conflicto armado con los amonitas. Cuando se percató de que todo esfuerzo era inútil, reunió a su gente y, como sucedió con los demás jueces de Israel y todos los siervos de Dios que son enviados a una misión, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte y recibió la fortaleza y la unción que necesitaba para la tarea que tenía que realizar. Ya listo para ir a la batalla, Jefte hizo voto a Jehová, promesa que después tuvo que cumplir con angustia y dolor en su corazón. El voto fue voluntario. Dios no se lo pidió. Jefte le dijo al Señor que si le entregaba a los amonitas en sus manos, le ofrecería en holocausto a cualquiera que saliera de la puerta de su casa a recibirlo. Esta promesa, como su cumplimiento, parece inconcebible para la mente israelita y para nosotros los cristianos, pero debemos tomar en cuenta que Jefte se desarrolló en un ambiente religioso en que esta práctica era común. Él fue responsable al pensar que un sacrificio de tal naturaleza sería del agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Dios les bendiga, hermano. Amén, aleluya. Vemos en el capítulo 12 al 28. El capítulo 12 y el 28 describe la táctica que Jefte usó para evitar el conflicto. Primero, envió un mensajero. Él no reunió la tropa y de una vez dijo, no, como ya me aceptaron como jefe, vámonos y acabemos con ellos. No. El primero vino y dice que envió mensajero al rey amonita, preguntándole la razón que tenía para ir a la guerra. Y segundo, él se involucró en el conflicto cuando dijo, ha venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Es decir, que él en ningún momento se sentía excluido. Él se envolvió y ejemplo, nosotros aquí. Cuando se habla, nosotros no decimos tu Dios, nosotros decimos nuestro Dios. Cuando hay problemas en la iglesia, nosotros no decimos el problema del hermano, sino el problema es de todo. Eso pasó con él. Él
cogió el problema para él y dijo, mi tierra. Es decir, que no era la tierra de los ancianos que lo buscaron nada más, de los que lo expulsaron, sino él se hizo parte de ello. ¿Por qué? Porque su corazón estaba sano, ya él había perdonado. Y por eso el Señor fue que lo usó como instrumento. Si él hubiera sido otro, dice, a mí no me importa que se lo lleve quien lo trajo. Un ejemplo. Entonces, él no hizo así, él cogió el problema para él. Y por eso le dijo, se involucró y le dijo, ha venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y la respuesta del rey, vamos a leerla para que ustedes lo entiendan mejor. Empecemos desde el 12. Y envió Jefté el mensajero al rey de los amonitas, diciéndole, ¿qué tienes tú conmigo que ha venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y dice en el 13, y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc, el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y Jefté volvió a enviarle otro mensaje al rey de los amonitas, diciéndole, ahí vamos en el 15, estamos en el libro de Jueces 11:15, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajero al rey de Edom, de Sidón, yo te ruego que me deje pasar por la tierra, pero el rey de Edom no le solo permitió. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón y no entró en tierra moabita, porque Arnón es tierra de Moab. Pues he aquí que concebir es aquí. Me pasé. Y envió Israel mensajero a Sehón, rey de los amorreos, rey de Herbón, diciéndole, te ruego que me deje pasar por su tierra. Eso era Israel en aquel tiempo, que no lo dejaban pasar. Entonces eso es lo que él le está diciendo, que Israel en ningún momento le invadió tierra ni cogió tierra, que fue que ellos lucharon por ello. Dios se lo entregó. Mas Sehón no fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunió Sehón a toda su gente, acampó y peleó contra ellos. Pero Jehová dio a Israel, se lo entregó en sus manos. Y dice en el 22, se apoderaron también de todo el territorio de Amorreo, desde Armón hasta Jacob, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová dio de Israel desposeyó el amorreo delante de su pueblo, Israel. ¿Pretende tú apoderarte ahora de él? Es decir, él le dijo, después que Dios nos dio a nosotros toda esta tierra, ahora tú vienes ahora a pelear contra nosotros, a quitárnosla. Y le dijo, pues no. Y eso tenemos nosotros que hacer. Después que Dios nos dio esta salvación, le decimos al diablo, ¿tú no la piensas quitar? Pues no. Nosotros tenemos que luchar por esta salvación con temor y temblor en todo tiempo. Cuando a ustedes se les presentan cualquier problema, dígale fuera diablo. Tú no me vas a quitar lo que Dios ya me entregó. Esa herencia, hermano, no se la dejen quitar. Porque nosotros pertenecemos ya a Dios en todo tiempo. Ahora está en usted entregarla. Porque dice que Dios no va a perdonar a aquel que pisotee la sangre de su hijo. Y por eso es que tenemos que ir en todo tiempo al trono de la gracia para buscar socorro. Y no dejar que nos roben nuestra tierra. Y digan como dijo Caleb y dijo Josué, este monte es mío y nadie me lo quitará. Así es que nosotros tenemos que decir, es la salvación. Porque acuérdense que los libros de Jueces representan la vida espiritual.
Dice también política, pero en el caso de nosotros, a nosotros no nos interesa la política de ellos, sino la vida espiritual. Porque Israel es el reloj de Dios. Y si Israel había desaparecido, nosotros no estuviéramos aquí. Porque de él descendió el rey principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes como que están muy calladitos, ¿no tienen pregunta? ¿No hay comentario? ¿Todo está claro? El hermano Estanislao hoy está bien calladito y yo veo que él participa siempre en toda la clase. Y el hermano Roberto y hoy están muy calladitos, así que ayúdenme por favor. O la clase se está entendiendo. ¿Se está entendiendo la clase? Amén. Ok. Entonces van a pelear por su territorio, así como hizo Hester. ¿Ok? En ningún tiempo van a volver atrás. Amén. Qué bueno. Porque vamos a seguir ahora con esa misma parte. Que el Señor le bendiga, hermanos. Cuando leí esta historia de niño, yo no entendía lo que... Cuando lees la palabra así, como resumidamente, sin tomar pausa a estudiarla, sí es confuso por qué Jefté pactó eso con Dios. Pero tiene que ver mucho su crianza. La palabra empieza el capítulo diciendo que él era hijo de ramera. Ajá. O sea, él tenía lo que le habían inculcado a él era diferente la cultura. Culturalmente, a un hijo que era considerado bastardo no era criado con la familia. No. Entonces él era criado aparte. Amor no tenía acceso a la familia y no tenía acceso a la enseñanza. Por eso es importante que nosotros tengamos la escuela dominical, tengamos un discipulado, porque lo que Jefté estaba pidiendo no era algo que era algo muy fuera de lugar, porque él no tenía a pesar de él tener la unción de Dios, porque la palabra dice que él era ungido de Dios, a pesar de haber perdonado a los que le habían hecho mal, el simple hecho de su crianza y su entorno lo llevó a prometer algo que era fuera de lugar completamente. Porque a veces nosotros tomamos nuestro entorno y queremos adorar a Dios a nuestra manera. Y ese es yo creo lo que el comentarista quiere recalcar en esta lección, que a Dios no podemos adorarlo según nuestro entorno, según nuestra cultura, sino tenemos que entregar todo eso atrás, dejarlo todo atrás, y a Dios se tiene que servirle de la manera que Él, porque el comentarista dice, Dios no le pidió a Jefté que hiciera esa promesa. Es como si el hermano Roberto dijera, Dios, tú me vas a dar esta victoria y la troca nuevecita que tengo allá afuera te la voy a dar. Eso es algo que Dios nos está pidiendo. A veces nosotros hacemos cosas de más y eso en el contexto de hoy se conoce como legalismo. Ajá. Cuando hacemos cosas, le agregamos cosas a la palabra de Dios o al servicio de Dios en nuestra manera y realmente viene de ese entorno. Los líderes de Israel vinieron a Jefté porque estaban desesperados. A veces en nuestra desesperación buscamos a alguien y nos fiamos de esa persona por lo que él puede hacer. Jefté era un hombre de guerra y los israelitas, los varones, los ancianos se valieron de que sabían que Jefté tenía destreza para pelear. Él era un hombre de guerra, sabía, o sea, ellos estaban confiando, y a pesar de que vino la unción de Dios sobre él todavía tenía cosas que tenían que soltar y no se le fue llevado por quizás yo me pregunto qué hubiera pasado si los ancianos se hubieran sentado con Jefté y porque dice el comentarista que el Jefté tenía el temor de Dios, tenía ya un fundamento, pero qué hubiera pasado si le hubieran dado una enseñanza. Por eso es importante nosotros reunirnos aquí en escuela dominical, reunirnos en discipulado, porque esas cosas son los que derrumban lo que la palabra dice, que la palabra de Dios es la que destruye fortalezas, derrumba fortalezas. Esas fortalezas son cosas que vienen a consecuencia de nuestro entorno, cómo nos criaron, para que no vamos a cometer una falta, una cosa, hacer una promesa como le hizo Jefté. Sí, porque si dice que Dios no se lo pidió, porque si Dios le había pedido, Dios le había provisto de un cordero como hizo con Isaac. Cuando él le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, era para probar su corazón. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, no lo haga, ya yo sé que tú me temes. Y le provisió un cordero. Entonces, pero
como él no lo mandó, pero él cumplió, lo usó como instrumento por su fe y la confianza que Jethro tenía en Dios. Porque si nosotros no ponemos la confianza en Dios, Dios tampoco. Lo que mueve el corazón de Dios, hermano, es la fe. Y por eso el Espíritu, Dios lo llenó de su Santo Espíritu, para que él tuviera el valor, la confianza de ir a pelear. Porque si no, lo primero que él hizo fue que reunió al ejército. Y después que reunió al ejército, él hizo esa promesa, ese compromiso. Pero Dios hizo algo mejor. Le dio de su Santo Espíritu. Así como hizo con Gedeón, así como hizo con Otoniel. Porque tampoco Dios se lo dio. Hubo un solo juez que Dios no le dio su Santo Espíritu, porque era malo, que fue Abimelech. Abimelech fue un juez malo, mató 70 hermanos para él llegar a ser juez, porque él no le tocaba ser juez. Y él se impuso. Cuando nosotros nos imponemos a un ministerio que Dios no nos ha llamado, Dios no nos responde. ¿Okay? Dígame, hermano. Perdón que no lo había visto. Dios le bendiga, hermano. Ya que me exhibieron públicamente por redes sociales, voy a tener que... No, es que he estado tan calladito. No, pues es que a veces opina uno y a veces no es agradable, va a opinar simplemente así, va. Aquí sí, ya me conocen, ¿para qué me invitan? A ver, hermano, hay dos cosas para empezar, hermano. Dios me lo bendiga, va. Para empezar, dice la Biblia que estos ancianos, cuando dice anciano, va, pues está hablando no solamente de hombres mayores, va, viejitos, así como yo, va. Está hablando, pues sí, no está viejito allá, pero no está hablando de un liderazgo, está hablando de hombres que ellos decidieron también. ¿Quién los puso a ellos ahí? Es una pregunta porque cuando un problema, por eso los jueces, los problemas, usted, los abogados, los jueces aquí civilmente, ellos van a lo profundo. Si usted ve un caso criminal, ellos van hasta lo más significante. Fíjese, cuando hay un caso de asesinato, el primero que está en problemas es el cónyuge, hermano, aquí en Estados Unidos. Oiga, está bien que lo tratan mal a uno, pero es para tanto. Pero fíjense lo curioso que es el primero que está en evidencia. ¿Por qué? Porque ellos se van a la parte más minuciosa y así es Dios también. Estos líderes, ¿quién los puso, hermano? ¿Y para qué eran? ¿Sí me entiende? Cuando Saúl cuando le cantaron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, Saúl se enojó. Claro. Pero cuando estaban los coconazos se metió bajo la cama. ¿Sí me entiende? Porque Aquí, no tenía el Espíritu de Dios que le daba la fuerza y la fortaleza. Le dio frío, hermano, le temblaban las corvas. Y era líder depuesto por Dios, ¿sí o no? Pero él no se puso recto con Dios. No. Y cuando no andan recto con Dios, mejor no le hagas cosquillas al tigre. ¿Sí me entiende? Y es lo que le puesto a los ancianos. ¿Quién sabe quién los puso? Los se pusieron como quisieron, entre compadres, amigos, ¿me entiende? Y yo pongo a este y me cae bien. Y el problema es cuando enfrenta las cosas, al que es más religioso, al que ora más, al que ayuda más, al que tiene por lo peor, a ese es el que responde. Siempre le pide oración. Desgraciadamente así es. ¿Por qué motivo pasó así? Porque tuvo una mala decisión. El jueces y los líderes, los ancianos estaban comprometidos a enfrentar, poner la cara por ese pueblo. Pero les tembló el pulso, les dio frío y tuvieron que buscar a este hombre. En segundo lugar, hermano, cuando ya este hombre, también hay que ver las cosas, somos buenos y perdonamos y todo, pero siempre había un interés. Y Jefté se fue sobre el interés. Él dijo, si me hacen caudillo, sí voy. O sea, si me ponen de pastor, sí voy. Si no, llego tarde y no voy y falto cada rato. Y todavía sin Hermano, acuérdese que lo humillaron, él tenía que pedir algo. Claro que sí. Pero nos dice que perdonó. Hay alguien que perdonó, fue José, porque él perdonó y les dio a sus hermanos. Pero él no pidió, dijo, o sea, yo perdono pero no olvido, ¿me entiendes? Ese es mi lema. No, pero hay que olvidar también, porque si no, el corazón va a seguir sufriendo. Al punto que vamos a llegar más adelante, es y con esto va a culminar, de que este hombre tomó esa posición de caudillo y jefe, y de allí, cuando él hace la promesa, que ya vamos a llegar a ese punto, ya llegamos, cuando él hace la promesa, dice, si alguno salía a recibirme, esa es la promesa, yo lo voy a sacrificar. ¿Quién salía a recibirlos? Eran los siervos, a lavar los pies, a limpiarlos. Dijo, al que agarre aquí le corto la cabeza, que tanto, ¿me entiende? Le pasó lo mismo que a David cuando lo confronta, ¿me entiendes? Ese es el problema que tenemos, hermano. Que yo para decir esto sus verdades, la verdad, sus hijos está fácil así, mire. ¿Pero qué? Los míos.
No. Son terribles, ¿me entiendes? Y siempre decimos, mire, ya con esto va a terminar, hermano. Hay un consejero orador que se llama Sisto Porra, usted lo oyen hablar, ¿verdad? Consejero, ¿verdad? Y dice, si tú avergüenzas a tus hijos en público, los vas a decepcionar, los vas a... Y digo, lo otro lo estaba viendo por el radio yo. Dije, bueno, ¿y ellos sí me pueden decepcionar a mí? ¿Ellos sí me pueden avergonzar viendo a la gente? No, me agarré con Sisto ahí, no que él estaba por el radio, estaba acá en persona, pero nos agarramos ahí. No, le dije, a la porra con Sisto, porra. ¿Sí me entiende? Porque queremos una cosa que tus hijos sean y que ustedes y yo, pero ¿qué de los míos? ¿Me entiende? ¿Qué de los míos? O sea, yo le digo, si más, yo como exhortar a un hermano, si mi esposa está peor que la de él, disculpe la expresión. Porque aquí hablamos de algo que no tiene sentido. La Biblia nos redacta exactamente lo que tenemos que hacer. Y en el liderazgo, disculpen hermanos líderes que fueron tomados, Dios me los bendiga, fortalezca mucho los que fueron líderes nuevos. Esto redacta más que 1000 palabras. Este hombre dijo, al que llegue primero le corto la cabeza. Nunca pensó que predicar en contra del pecado viniera a ser contraproducente a él y a su hija y a su hijo. Ahí le dice que tiene que tener uno cuidado cuando uno condena porque ahí viene. Pero el ejemplo de ser liderado de parte de Dios es de parte de Dios. Y cuando es de parte de Dios va a producir frutos. Y si no, si es fake, hermano, tarde o temprano se va a voltear la carreta. Así es. Dios los bendiga. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Se está haciendo tarde ya. Dice que fue y reunió a su gente, a su ejército, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefter y recibió la fortaleza y la unción que necesitaba para la tarea que tenía que realizar. Ya listo para ir a la guerra, Jefter hizo voto a Jehová, promesa que después tuvo que cumplir con angustia y dolor en su corazón. Dice que es una promesa a Dios, es un compromiso. Los votos son procesos verbales que se hacen a Dios y a menudo como respuesta a un favor recibido de Dios. La persona que hace la promesa puede ofrecer una cosa, una acción o la promesa de una acción futura. Ejemplo, Ana le pidió a Dios un hijo y se lo ofreció para que sirviera en el templo. Lo dedicó al Señor. Dice, la confianza de los hijos de Dios, a los que tienen un corazón recto, Él muestra su favor. ¿Qué me busca? Segunda de Crónicas 16:9, rapidito. Porque los ojos de Jehová. Vamos a ver esa, para que ustedes vean por qué nosotros no escondemos del pastor para hacer cosas. Pero si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, mi hermano, porque nosotros hacemos cosas ocultas de los hermanos, pero Dios no está mirando. Y a Él es que nosotros lo tenemos que honrar. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de que nosotros estemos aquí. Porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces, nosotros hacemos la cosa y Dios nos ve. Hermano. Segunda de Crónicas 16:9. La hermana Joana está activa, qué bueno. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Está bien hasta ahí, amén. Los ojos de Jehová siempre están sobre su pueblo. Y ellos hacían, todos los sacrificios lo hacían y Dios los miraba. Entonces, y Dios decía, ¿y por qué no a mí? Ellos que vieron cómo yo lo libré de todas sus angustias, lo libro de sus aficiones, de sus enemigos,
como a nosotros. ¿Y cómo ahora tú te apartas de Dios? Y Dios siempre vive buscando. Él dice que desde su trono Dios mira al hombre buscando a ver quién lo busca. Porque Dios lo que quiere es que lo busquemos. Y un corazón recto, Él siempre apoya. Por eso es que Jefté, con todo y que Él hizo esa promesa que hizo, Él lo apoyó por su fe y por su devoción a Él. Porque Él confió en Dios. Él dijo, si Dios me liberta, si Dios me hace ganar. Él no dijo, si yo gano. Y Él no confió en que tenía esa cantidad de hombres, sino dijo, si Dios me ayuda. Está bien que la promesa no fue debida. No podemos hacer promesas precipitadas. Pero fue un voto de confianza lo que Él hizo. Y esto nos debe de servir a nosotros como ejemplo de no hacer voto a la ligera. Ni a Dios ni a nadie. Para que usted no se sienta comprometido con la palabra de su boca. Porque después que ya lo decimos, tenemos que cumplir. Para que haya creabilidad en cada uno de nosotros. Que dice la palabra en Santiago 5:12, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Para que no haya condenación. Vamos a seguir. Vamos a poner a la hermana Laura, que me está mirando con esa carita de póngame a leer. Vamos a ver la C, porque ya es lo mismo casi todo. Ya hablamos de esto, la C. Y también, ay no, mi hermana, el último. La D, porque es un resumen rapidito. Un creyente cumple lo que promete. Dios los bendiga, hermanos. Un creyente cumple lo que promete. Lo menos que podía hacer Jefté era complacer a su hija en esta última petición que le había hecho. Al cabo de los 2 meses hizo de ella conforme al voto que había hecho. Nada puede ser más expresivo que esta declaración a la que se le ha intentado darle diferentes significados. Como por ejemplo, que Jefté consagró a su hija al servicio de Dios en el tabernáculo, permaneciendo virgen por el resto de su vida. Algunos comentaristas han inferido que Jefté cambió su voto de muerte por la dignidad perpetua, pero no debemos permitir que de nuestra interpretación de la palabra de Dios sea influida por nuestro sentimiento de piedad. La lección que quedó grabada en la mente de todos, así como en la nuestra, es que debemos ser fieles a las promesas que le haces al Señor. Amén. No solamente la que le hace al Señor, sino cualquier promesa que usted le haga a un hermano. Tenemos que ser fieles, porque si no, no van a creer nunca en nosotros. Por eso es que no podemos hacer promesa a lo loco, como decimos, hablando dominicanamente. No haga promesa a la ligera. ¿Por qué? Porque usted se está comprometiendo. Y dice que él no sacrificó físicamente a su hija por 2 razones. Porque la ley de Dios prohíbe el sacrificio humano. Si lo hacía, Dios lo condenaría y era una abominación contra Dios. Eso lo vemos en Levítico. ¿Qué me busca Levítico 18:21? Ay, son las 11. Ay, santo. Está bien, no me lo busquen, hermano. Después ustedes lo buscan en su casa. Levítico 18:21, Levítico 20:25 y Deuteronomio 12:13. Dice que cuando dice que nunca conoció varón, que fue que nunca se casó, fue presentada a Dios como un sacrificio para ser dedicada al servicio de Dios. ¿Y qué aprendemos de Jefté? Rapidito, porque ya son las 11. Nos enseña la importancia de no hacer promesa apresurada. Tenemos que ser cautelosos al hacer nuestra promesa. Eso aprendemos de él. Y también aprendemos de él la confianza y el temor a Dios y cumplir nuestra promesa.
cumplir lo que la palabra, porque él fue un hombre de palabra porque la cumplió. Él hizo conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, cumplió su palabra. Eso lo vemos en Número 32. Él no quebrantó su palabra en ningún momento. Cuando no cumplimos con lo que prometemos, perdemos credibilidad. Hermano, Dios le bendiga. Hemos llegado hasta aquí. Son las 11, no podemos seguir. Aunque no leímos el desarrollo, pero ya todo creo que lo cubrimos bien. Que no tenemos que extender la clase para la próxima, sino continuar. Despedimos las redes sociales pidiéndole que se conecten a las 11:30 para nuestro culto evangelístico y exaltación del Señor. Dios me lo bendiga mucho, salimos del aire. Vamos a orar para